Siguiente paso será el trazado de las pistas. Para comenzar con el trazado, primeramente tendremos que colocar la rejilla de trazado como la teníamos al principio. En el teclado pulsamos Control G. Aquí donde pone Routing Grid tenemos que tener lo mismo que pone Via Grid. Entonces seleccionamos este texto, Control Copy y aquí Control V. Ok, al hacerlo vemos cómo ha variado esta ventana. Esta es la ventana que detecta los errores. Bien, si nos encontramos, si nuestra PCB está fuera de esta ventana que está a puntos, pues no tenemos ningún problema. Tenemos que colocar lo que es nuestro diseño dentro de la ventana rectangular de puntos, que es la que determina los errores que estemos cometiendo. Aquí arriba, a la derecha, veremos que hay un cuadrado que tiene un fondo rojo con el contorno de nuestra PCB. Lo único que tenemos que hacer es pulsamos con el ratón y vamos desplazando lo que sería el contorno de nuestra PCB hacia esa ventana. Si vamos a la izquierda y hacia arriba, ya tendremos el conector de entrada dentro de la ventana rectangular. De todas maneras, es mucho más fácil diseñar si nos acercamos con el zoom. Ahora estaríamos totalmente dentro de esa ventana. Escape y empezamos a trazar. Para trazar vamos a empezar utilizando el esquema que imprimimos antes del capture. De izquierda a derecha. Empezamos por el conector de entrada al fusible. Pero antes hay que definir el ancho de las pistas. Normalmente el ancho de las pistas en una PCB va a depender de la corriente que va a circular a través de ella. Y para no hacer este tutorial demasiado largo, simplemente diré que para este tipo de placas de circuito impreso que la corriente no va a ser muy grande, y pensando sobre todo que esta PCB también se puede hacer a mano, hay que pensar que una vez que esté terminada vamos a generar una documentación que va a permitir fabricarla, tanto sea mediante el proceso de insolado, un proceso serigráfico, que se utiliza un método fotográfico para pasar lo que es el dibujo de las pistas a la placa de cobre, o podríamos hacerlo también a mano. Entonces, pensando en esas dos posibilidades, se le puede dar un ancho de pista del orden de 0,6 milímetros. ¿Dónde se define el ancho de las pistas? Nos tenemos que ir aquí a la barra de iconos donde pone View Spreadsheet y aquí escogemos Net. Aquí tenemos todas las net, todos los cables, y nos hemos de fijar que tenemos P1, P2 y P3, las cuales se corresponden con P1, que es el cable de salida del transformador al puente rectificador, P2 del positivo del puente al regulador y P3 la salida del estabilizador, el regulador de tensión, al conector de salida. ¿Por qué las he señalizado? Porque normalmente serían estas las que más corriente deben de soportar, P1, P2 y P3, junto con la net número 0. Aquí está definido 1 milímetro mínimo, ECOM sería el valor típico y el máximo 2,5 milímetros. Podemos definir todas las pistas a 0,6 y la corriente, porque la corriente que va a circular aquí es del orden de 100 miliamperios, con lo cual 0,6 es más que suficiente. ¿Cómo las definimos todas de golpe? Seleccionamos aquí el nombre del name, pulsamos 2 veces, ancho mínimo 0,4, típico de conexión, el que va a utilizar por defecto 0,6, el máximo 0,8, normalmente con una diferencia de 0,2. Ok, y ahora cerramos esta ventana. Bien, ahora para empezar el trazado, aquí arriba en la barra horizontal tenemos 4 iconos: ADB Edit Route Mode, Edit Segment Mode, Sobe Track Mode y Autopad Route Mode. Estos dos últimos, el Autopad Route Mode y el Sobe Track Mode, es con ayuda del OrCAD Layout. Los dos de la derecha, el Edit Segment Mode y el ADB Edit Route Mode, es totalmente manual. Vamos a empezar por el primero de la derecha. Pulsamos sobre él y ahora a continuación tenemos que tener claro en cuáles son las pistas de trazado. Me explico. Una PCB se puede trazar en varias capas. Una sería la capa inferior, que es la que normalmente se conoce como la capa de las pistas.
o por una cara superior, que es la cara top, que es la que está aquí en estos momentos seleccionada, que arriba se puede ver. 1 top sería la cara superior de pistas, o en caras intermedias. Para ver en qué caras podemos trazar, aquí en la barra horizontal de iconos escogemos View Spaceship y aquí Layer, y vemos que se puede trazar en dos caras. En la cara top, si nos fijamos aquí donde pone Layer Type, Routing significa que se puede trazar ahí, o en la cara bottom. Normalmente esta es una placa de circuito impreso, esta de la fuente, que se puede trazar en una única cara. No necesitamos trazar en la cara top. En caso de que fuera una placa complicada con varios circuitos integrados, pues entonces sí, tendríamos que trabajar como mínimo en dos caras independientes, en la top, en la bottom, y en algunos casos en caras intermedias. Estas que tenemos aquí, la inner, todas estas son caras de trazados internas que no se ven. Tenemos 12 caras internas más 2 caras externas y después de potencia y de masa. Bien, entonces vamos a hacer que esta cara, la cara top, no sea de trazado. Se pulsa 2 veces encima y simplemente Use Routing, que no la vamos a utilizar. Así solamente trazamos en la cara inferior. Ahora aquí arriba seleccionamos la cara 2. También se puede hacer en el teclado. Si pulso por ejemplo el 1, me iría a la top. Si le doy el 2, ya me voy a la bottom. Bien, una vez que ya estoy en la cara correcta, aquí aparece en rojo, selecciono Add Route Mode y ahora tengo que tener claro cómo se trazan las pistas. Normalmente las pistas hay que trazarlas de manera que evitemos siempre los ángulos rectos de 90 grados. Siempre que podamos trazaremos en diagonal, no hay ningún problema. Hay que seguir siempre la ruta más corta entre dos puntos. Entonces aquí seguiremos esta línea, y la forma correcta de hacerlo es si pulsamos sobre el pad con el botón izquierdo, vemos que ya el programa, al ir desplazando el ratón, va trazando la pista. Pero ¿qué pasa? Vemos que aquí está haciendo ángulos de 135 grados. Pulsamos el botón derecho del ratón y vemos que efectivamente está esa opción seleccionada. Nosotros queremos trazar en cualquier ángulo, entonces Any Angle Corner. Una vez hecho eso, cuando lleguemos aquí arriba, hay dos formas de acabarlo: o pulsando con el botón izquierdo del ratón, y lo más rápido es dándole en el teclado la F, y automáticamente ya hace la pista. Bien, ahora me desplazo a la derecha, de manera que aparezca la siguiente conexión en la ventana de errores. Selecciono el pad 2 y como simplemente quiero hacerlo en recto, ya no hace falta ni que mueva el ratón en el teclado F, y ya se traza lo que sería esa pista. Ahora me voy aquí a la parte superior derecha y pulso justamente en medio de la PCB para seleccionar esa zona. Aquí me aparece la ventana y ahora voy a hacer esta pista de aquí, igual que antes. Botón izquierdo sobre el pad 2 y F. Me voy a la derecha, voy aquí arriba y pulso un poquito a la derecha. Un poquito más a la derecha para tener la zona de mayores problemas. Ahora aquí tenemos que fijarnos en el esquema eléctrico y podemos trazar primero lo que sería la masa. O partimos de la salida del transformador, del terminal 4 y el terminal 3 al rectificador. Bien, pues al igual que antes, pulsamos en el 4 y aquí también se puede hacer un recto. F y ya lo tendríamos. Ahora nos tenemos que fijar aquí que el terminal 3 del transformador va al terminal 1 del puente rectificador. Bien, aparte del terminal. Este tutorial dura más de 10 minutos, lo máximo que permite YouTube. Para verlo completo hay que dirigirse a la página web de FutureWorks.